tu voluntad. Yo quiero comprenderla Yo quiero comprender y hacer la realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad y hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Y yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Y yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Amén, amén. Una alabanza a nuestro Dios. Dios les bendiga a todos los jóvenes. Aleluya. Esta noche tan especial que el Señor nos permite adorarle y servirle a Él. Bueno, les doy la bienvenida también a los jóvenes que estaban en sus casas, que estaban de descanso y ya llegaron. Gracias al Señor por tenerlos aquí. Los extrañamos. Los extrañamos y qué gusto poder compartir con ustedes una vez más la palabra de nuestro Jesucristo. Bueno, yo les invito, vamos a leer nuestras Biblias en el Salmo 40, versículo 8. Les invito a estar sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Salmo 40, versículo 8. Tiene como título Alabanza por la liberación divina. Con un amén, hermanos, me confirman que ya lo han encontrado. Amén. ¿Sí lo hemos encontrado? Yo creo que todavía hay jóvenes que faltan por encontrarlo. Amén, lo hemos encontrado. Bueno, yo quiero invitar una vez más a que nos coloquemos sobre nuestros pies. El versículo que vamos a leer es cortico, así que lo leemos una vez con los que tenemos Biblia y de pronto a alguno de los que está aquí se le quedó o tal vez estaba haciendo alguna diligencia y no la pudo traer porque esas cosas también pueden pasar. Y entonces cuando lo escuchen todos unánime decimos el versículo nuevamente. Amén, ¿lo hacemos así? Bueno, lo leemos juntos, los que tenemos Biblia. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿Lo podemos decir todos ahora sí? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Pueden tomar asiento ahora sí todos los jóvenes. Qué bonita noche, ¿cierto? Hemos sentido la presencia del Señor Jesucristo. Yo no sé con qué necesidad has venido tú. Tú quizás tampoco sabes con qué necesidad he venido yo. Porque de los que estamos acá en el altar hasta el último que está allá, somos necesitados de Jesucristo. Amén. Somos muy necesitados del Señor. Bueno, ahora vamos a compartir sobre su palabra. Y yo creo que el Señor nos va a hablar. Ya el Señor antes me habló a mí. Y yo creo que así también va a ser con ustedes. Y qué bueno que recibamos esta palabra y la guardemos en nuestro corazón. Amén. La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Aleluya. La palabra del Señor hace su efecto en quienes desean aceptarla y ponerla por obra. ¿Cuántos quisieran ponerla por obra y aceptarla? Amén. Es la palabra de nuestro Jesucristo. Como jóvenes que somos, tenemos sueños, tenemos anhelos, también tenemos un proyecto de vida. Siempre al pasar del tiempo nos asaltan interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo será nuestro futuro? ¿Qué debo hacer para alcanzar una vida próspera? Esto
hablando de la vida espiritual y también en la vida física e intelectual. Pero querido joven que estás en este lugar, haciendo un enfoque directamente en tu vida espiritual que también va de la mano a tu proyecto de vida. Hablemos de la voluntad de Dios para contigo y para conmigo. Para esto he titulado esta enseñanza o esta reflexión, Viviendo según tu voluntad. Encontramos en los diccionarios la definición de voluntad así: capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Capacidad humana para esforzarse. Una persona con voluntad es fácil de ver, pues es diligente, se esfuerza, lucha, se esmera con tal de alcanzar aquello que quiere. Y también es fácil ver una persona sin voluntad, pues esa persona tiene un desgano, tiene desánimo. Empieza algo y no lo termina. Se queja de todo y finalmente no alcanza nada. Todo esto que dije anteriormente hablando humanamente. Ahora veamos qué es la voluntad de Dios. Dice, lo que Dios quiere que hagamos. Deseo o intención o cosa que se desea. Aleluya. Es fácil encontrarnos a diario, querido joven, con frases como, si es la voluntad de Dios, haré esto o haré aquello. Voy a ese lugar si es la voluntad de Dios. Me casaré o no me casaré si es la voluntad de Dios. Y así muchas más, ¿cierto que sí? Yo creo que a diario, si nos ponemos a contar cuántas veces decimos esta palabra, son muchas, ¿cierto? Y no es malo decir así. Es algo muy personal. Aleluya. Pero hoy quiero compartir con todos ustedes, queridos jóvenes, lo que la Biblia dice acerca de la voluntad de Dios para contigo y para conmigo. En Colosenses 1 del 9 al 10, vamos a leerlo rapidito. Colosenses 1 del 9 al 10. Aleluya. Colosenses 1 del 9 al 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Aquí nos expresa el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Colosa, el apóstol Pablo, él pide en oración que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí lo pudieron escuchar, jóvenes? Dice, para que seáis llenos del conocimiento de Dios. ¿Sí lo pudimos escuchar? Dice, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Pues esto da a entender cuál es la voluntad de Dios. Aleluya. La voluntad de Dios no es algo simple, no es algo por ahí que 1 más 1 son 2. No es algo así tan simple. La voluntad de Dios es algo espiritual, querido joven. Debemos tener sabiduría e inteligencia espiritual para comprenderla. Pues, como decía anteriormente, es a través del Espíritu Santo que podemos comprender cuál es el deseo de Dios para con nosotros. Pues, humanamente, naturalmente, no vamos a poder discernir esto, de tal modo que el apóstol Pablo rogaba en oración que tuviéramos, aleluya, que tuviéramos inteligencia y sabiduría espiritual para conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios. También en Romanos 12:1, del 1 al 2, vamos a leerlo rápidamente.
Romanos 12 del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que no es el mismo entendimiento que tenemos siempre, sino que dice la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya, renovación de vuestro entendimiento. Palabras profundas, ¿cierto, queridos jóvenes? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya, es decir, que es con la renovación, es decir, que nosotros tenemos que cambiar nuestro entendimiento a este entendimiento, aleluya, a la lectura de su palabra. Así es que vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y además de pronto de la lectura de su palabra, hoy el Señor ha querido traer esto para algún joven o para todos los jóvenes, qué sé yo. Y aquí, mediante esta pequeña enseñanza, el Señor nos va a ir guiando, pero yo le pido que esté muy atento a estas palabras, porque cuando el Señor me mostraba esto junto a mi esposo, yo me maravillaba y decía, Dios mío, yo no soy capaz de leer todo eso, es muy profundo. Mi entendimiento lo sentía tan cortico, pero aquí estamos para servirle al Señor, amén. Entonces vamos a escuchar su palabra con mucha atención y recibiéndola en nuestros corazones. Y Él es el que va a abrir su entendimiento y mi entendimiento para comprenderlo, amén. No soy yo, no son mis palabras, es Jesucristo, amén. En su palabra encontramos que los hombres y mujeres que han decidido seguir y vivir su vida según la voluntad de Dios han sido victoriosos. Aleluya. Y sus nombres han recorrido al pasar de la historia, siendo hoy para nosotros un gran ejemplo. Podemos comenzar hablando de Abraham. En Génesis 12 dice la palabra del Señor: Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios? ¿Qué dicen ustedes? El Señor le estaba diciendo, ¿qué creen ustedes? ¿Era la voluntad de Dios que se fuera de su tierra y de su parentela? ¿Si era la voluntad de Dios o no era? Sí era. Yo los veo así un poquito como que no están seguros. Lo voy a leer una vez más. Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Era la voluntad de Dios que se fuera o no era la voluntad de Dios que se fuera? Sí era la voluntad, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Lot, que lo acompañaba, era hijo de su hermano. O sea que era, ¿qué? Su sobrino, ¿cierto? Él estaba acompañándole. Dice la palabra del Señor que donde llegaba Abraham, ahí edificaba un altar a Jehová e invocaba el nombre de Jehová. Pero yo veo a un hombre diferente cuando este Abraham llega a Egipto. Parece que su fe mengua. Dice la palabra del Señor que él llega a Egipto y le dice a su esposa, le dice: tú eres de buen parecer. Cuando lleguemos a este lugar, di que eres mi hermana y así preservarán nuestras vidas y estaremos bien. Ella así lo hace y miente, dice que es hermana de Abraham y vive en ese lugar bien, porque ellos le dan para vivir bien ahí en ese lugar de Egipto. Dice la palabra del Señor que Dios hirió la casa de Egipto. Y ellos, o sea que ellos se enteraron que esta mujer no era hermana de Abraham, sino que era la esposa. Entonces ellos llaman a Abraham y le dicen: ¿cómo nos has negado esto? ¿Cómo no nos has dicho que esta mujer es tu esposa?
sino que nos ha dicho que es tu hermana para que nosotros la tomemos por mujer. Vete y vete con esa mujer, dice la palabra del Señor. Entonces él se va de Egipto, se va con su mujer. Es que nuestro Dios permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Era la voluntad de Dios que Abraham se fuera así. Pero miren, y Él mismo le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y vemos a un Abraham que mengua su fe. Es como raro, ¿cierto? Pero muchas veces también eso te pasa a ti y eso me pasa a mí. Escuchamos la palabra del Señor y sentimos que Él nos habla al corazón, sentimos cuál es el camino por el cual debemos andar, pero menguamos en nuestra fe y desconfiamos del Señor. Como dice acá su palabra, Él permanece fiel. Y miren lo que hace con Abraham. Abraham no muere, sino que se va con su salud intacta y con la de su esposa también. Y dice la palabra del Señor literalmente, se va con todo lo que tenía. Es decir, que no le quitaron ni la vida ni a él ni a su mujer y tampoco a las cosas que él llevaba, no le quitaron nada. El Señor Jesús demostrándole una vez más que Él lo estaba acompañando. Amén, que Él estaba con él. Luego de eso, Abraham y Lot deben separarse porque la tierra no era suficiente y había dificultades entre sus pastores. Dice la palabra del Señor que Abraham era riquísimo, que tenía mucho ganado, tenía muchas tiendas. Igualmente también Lot también tenía mucho. Entonces ya sus pastores estaban formando dificultades entre ellos. Por esta razón, Abraham le dice a Lot que escoja a dónde quiere irse. La palabra del Señor dice que él le dice, si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y vemos un Lot que mira hacia la llanura del Jordán, dice la palabra, y él escoge irse por allá. Lot escogió mal. Él vio solamente lo que estaba frente a sus ojos. Solamente miró, la llanura, verdes pastos, agua para mis animales. Aleluya, no veo un Lot favoreciendo a su tío, que era de más edad que él, ¿cierto? Pues Lot era sobrino de Abraham. Entonces tenía más edad que él, ¿cierto, hermanos? Dice la palabra del Señor que él salió de su tierra, de Harán, salió de 75 años. Y después de esto, él llegó a varios lugares, o sea que ya tenía más edad. Y aún con todo esto, Lot no lo consideró, ¿cierto? Sino que él prefirió lo mejor para él, ¿cierto? Yo no veo a un Lot pidiendo a Dios la dirección. Señor, ¿hacia dónde me dirijo? Yo no veo a un Lot conociendo que Abraham era un hombre de Dios. Yo no veo a un Lot que le dice, ¿hacia dónde crees tú que debo dirigirme? O sea, reconociendo la autoridad que tenía. No, yo veo a un Lot que él dice, lo mejor para mí, lo mejor para mí. Y deja a Dios de lado. Y la palabra de Dios dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y sabemos todo el fin de esto, ¿cierto, hermanos? Sabemos el fin tan triste que tuvo Lot y que tuvo su familia. Quizás tú y yo que hoy escuchamos esta palabra, en algunas circunstancias de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de decidir. Yo creo que en muchas y casi todas las ocasiones tenemos la oportunidad de decidir. Podemos escoger qué queremos estudiar, con quién nos queremos casar, qué trabajo queremos hacer. Y qué bueno, querido joven, querida jovencita que te encuentras en este lugar, que cuando escojas, porque lo debes hacer también, pongas a Jesucristo en primer lugar. Amén. Le ruegues a Él su dirección. Que le digas, Señor, esto voy a emprender. Te pido que me ayudes, que tú dirijas mis pasos. Pues sabes, cada decisión que tomemos tiene su consecuencia y también tiene su recompensa, según sea el caso. Recuerdo ahora
Una pregunta que hacía un joven cuando realizamos el foro juvenil en meses anteriores, el foro juvenil que titulamos Mi vida cristiana. Alguien preguntaba, ¿cómo hago si yo quiero ser alguien de éxito y en la voluntad de Dios no está esto? Esa era una pregunta, de pronto no todos estuvimos ese día, pero tuvimos la oportunidad de hacer preguntas, estaban unos ponentes, entre estos estaba el hermano Plutarco, el hermano Orlaida y otros. Y hubo una persona que hizo esta pregunta, ella decía, o él decía, ¿cómo hago si yo quiero ser alguien de éxito y en la voluntad de Dios no está esto? El Señor me puso esta pregunta una vez más en mi corazón. Y yo no sé si esa persona está aquí, pero hoy quiero decirte, querido joven y jovencita que me escuchas, desde el principio, Dios ha tenido la voluntad o el buen deseo para con todos los seres humanos. Por esta razón, todo lo creó hermoso en el huerto del Edén. Amén. Y le dio al hombre el libre albedrío. Es decir, escoger qué quería hacer. Y aunque el hombre pecó, Dios, que es infinito en su misericordia, sigue amándole y mostrándole su misericordia para con él día a día, demostrando así una vez más que su voluntad es el bienestar del hombre. Y prueba de todo esto es que vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Una cosa más, nos dejó su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Y además de eso, o sea, además de todo eso, querido joven, para que veas que el Señor sí quiere el éxito en tu vida, nos ha dejado su palabra. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. ¿Cuánto nos hemos sentido quizás en dificultad y su palabra nos ha guiado a toda verdad? Aleluya. Es que su palabra es lámpara a nuestro camino. Jesucristo está aquí. Jesucristo está aquí. Quiere que hoy cambies tu pensamiento, querido joven. La voluntad de Dios es muy diferente a la voluntad humana. La voluntad de Dios es el buen deseo de Él para con los hombres. Y la voluntad humana es la capacidad que tenemos tú y yo para decidir. Porque es que el Señor no frustra nuestras decisiones. No. El Señor toca, dice la palabra del Señor, toca la puerta. Amén. El que abre la puerta, ay, con Él cena Él. Amén. Dice la palabra, con Él cenaré y Él conmigo. Es que el Señor no frustra nuestras decisiones. El Señor está ahí atento a ver qué vas a hacer tú, pero no te deja solo. No es que va a dejarte a ver qué hace, como con una niña pequeñita que la vemos que va por la esquinita y vamos a ver si se tira o se agarra. No, el Señor no hace eso así. El Señor, como decía anteriormente, el Señor nos ha dejado su palabra, amén, como guía para saber cómo andar en sus caminos y para saber cuál es su voluntad, amén. En Lucas 2, del 8 al 14, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. El Señor vino al mundo, aleluya, tomó forma humana. Y cuando nació, unos ángeles les decían a los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Es que el Señor siempre ha tenido su buena voluntad, querido joven, para nosotros. El Señor quiere que seas una persona de éxito. Reitero, Él quiere que vivamos bien. Él sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Él sabe que necesitamos muchas cosas. Él sabe que necesitamos el vestido, el calzado, el alimento, el estudio. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cierto que sí, hermanos. El Señor no se olvida, querido joven, que tú estás pasando una etapa difícil, que tú tienes quizás
dificultades en tu economía, que quieres estudiar esto o aquello, el Señor sabe, pero ¿qué quiere el Señor hoy de ti? Que tú lo pongas a Él en primer lugar, que tus decisiones las tomes primero mirándolo a Él, aleluya, porque es que Él sí quiere tu éxito, querido joven, Él sí quiere que vivas bien, el Señor sí quiere, reitero, el Señor sí quiere que vivamos bien, porque es que en su voluntad está desde el principio, está en que el hombre viva bien, aleluya. En Efesios 5 del 15 al 17, y quiero leerlo, quiero compartirlo con ustedes porque es muy hermoso, dice, Efesios 5 del 15 al 17, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sigue diciendo, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Tú y yo sabemos en qué no estamos aprovechando bien el tiempo. Nosotros cuando de pronto nos sentamos en el computador y se pasa el tiempo tan rápido, al ponernos de pie y mirar la hora, decir, uy, estuve todo ese tiempo ahí. Cierto que sí sabemos cuando aprovechamos bien el tiempo y también sabemos cuando no lo aprovechamos bien. Nosotros lo podemos saber. Y qué bueno que escuchemos la voz del Señor hoy. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Aleluya. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, querido joven y querida jovencita, esa es la clave en tu andar, en tu caminar según el conocimiento que has adquirido. Y rogándole a Dios, como decíamos al comienzo, sabiduría, rogándole al Señor sabiduría e inteligencia para saber cómo dirigirnos en la vida. Amén. Si no has comprendido aún, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Hay que rogarle al Señor que nos dé esa sabiduría y esa inteligencia, así como veíamos que Pablo oraba y pedía en oración por la iglesia en Colosas. Hay que rogar nosotros también al Señor, que el Señor nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para conocer cuál es su voluntad para con nosotros. Tú sabes, querido joven, qué cosas agradan a Dios y también sabes qué cosas no le agradan a Él. En la universidad, en el colegio, también en el trabajo. Siempre se nos vienen, o en algunas ocasiones se nos vienen propuestas que sabemos no van conforme a la voluntad de Dios, o cosas que no van con la voluntad de Dios. Usted y yo las sabemos. Aleluya. Pero cuando caemos en estas cosas, que aunque sabemos que eso no es la voluntad de Dios, seguimos en ellas, entonces vienen consecuencias terribles, consecuencias fatales, que muchas veces cambian tu vida para siempre y nunca podrás ser el mismo o la misma. Tú, querido joven, con mucho amor te digo esto, tú y solo tú eres el responsable de esto, porque el Señor te ha dotado, aleluya, te ha dotado de muchas cosas para saber escoger entre lo bueno y lo malo. Quizás has crecido en el Evangelio, quizás no has crecido en el Evangelio, pero has escuchado su palabra. Y cuando vienen esas propuestas que no son conforme a la voluntad de Dios y que sabemos que no van con Él, aleluya, y las aceptamos. De pronto es en un centro comercial al escoger algo para vestirnos
De pronto es al ir a alguna fiesta que sabemos que no, eso no va con la voluntad del Señor. O qué sé yo, tantas circunstancias que se pueden presentar. Y cuando caemos en estas cosas, las consecuencias que acarrea todo esto es responsabilidad tuya y mía. No es que después de esto vamos a decir, ay Señor, pero si yo hice esto, es que fue tu voluntad que yo hiciera eso, porque o si no, no lo hubiese hecho. Y salta la palabra, porque ni una hoja de un árbol se cae si no es tu voluntad. Eso no es así, querido joven, y yo creo que eso tampoco lo dice la palabra del Señor. Eso no es así. Tú y yo, el Señor nos ha desplegado su voluntad para con nosotros. Él la ha desplegado para que nosotros podamos comprenderla, podamos entenderla. Nos ha dado su palabra para que la podamos leer. Así que nosotros podemos saber qué cosas van con la voluntad del Señor y qué cosas realmente no van con la voluntad del Señor. Cuando le preguntamos a Dios qué hacer, Él por su Espíritu Santo que habita en nosotros nos indica el camino en que debemos andar. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido experiencias en que decimos, Señor Jesús, indícame el camino. Señor, yo en esto no sé qué hacer, yo no encuentro, Señor, pero antes de hacerlos, oramos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame tú porque yo no puedo, no sé qué hacer. Y vemos cómo el Señor abre o cierra puertas. Cierto que sí, hermanos, porque es que Él sí responde. Él responde a nuestro corazón. Él responde a través de obras que podemos ver, que podemos palpar. Jesucristo está vivo. Amén. Jesucristo está aquí y no está ajeno para ti, joven. Él no está ajeno para ti. El Señor está atento a ti. Aleluya. El Señor está presto a nosotros. Decimos de pronto con los quehaceres de la vida, el trabajo, quizás el estudio, no tengo ni tiempo para orar. Sí hay tiempo para orar, sí hay tiempo para buscar al Señor, porque tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para dormir, así sea cortico, cierto que sí. Tenemos tiempo también para buscar al Señor. La voluntad humana. Vemos la voluntad humana, la capacidad para esforzarse en hacer algo o no hacerlo. Podemos esforzarnos y poner también nuestra voluntad para buscar al Señor, ¿cierto? Esforzarnos para buscarlo con diligencia, aleluya. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, vamos a buscarlo, dice, 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aleluya. Si no sabes, querido joven, cómo, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida, aquí vemos cómo el Señor lo dice, mi voluntad para ti, aleluya, la voluntad de Dios, como decía, es vuestra santificación. Amén. Cuando andemos por ese camino, cuando andemos limpiando, Señor, llegó un mal pensamiento a mi mente. Uy, Señor, eso no lo acepto. Eso no lo acepto y lo reprendo en el nombre de Jesús. Estamos en el camino de la santificación, aleluya, porque es que no somos perfectos. Tenemos muchas imperfecciones. Estamos en el camino de la perfección, ese sí. Estamos en el camino de la perfección. Y si estamos en ese camino, estamos en la voluntad de Dios. Amén. Cierto que si lo hablamos así es fácil de entender. Cierto que sí. Siempre que nos hagamos esa pregunta, ay, pero yo no sé y me gusta esa persona, vamos a preguntarle al Señor. No es un cristiano, imagínese usted. Un yugo desigual, ¿cierto? Es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿qué cree usted? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios, ¿cierto? Si estamos escuchando palabras de otras personas que son terribles, dice la palabra del Señor que es hasta
hasta horrible oírlos hablar de lo que hacen en secreto, hablando de las personas necias, de los que no conocen al Señor Jesucristo. Y nosotros nos quedamos ahí y hasta nos reímos de esos cuentos terribles. ¿Cree usted que ahí estamos haciendo la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cree usted que estamos ahí en la voluntad de Dios? ¿Cierto que no? No, siempre que busquemos la santificación, como decían todos estos versículos, lo que agrada al Señor, mirar al Señor, aleluya. Siempre que estemos buscando el Señor Jesucristo, si usted va a hacer algo, ¿será que esto agrada al Señor? Voy a estar en este trabajo, pero este trabajo me toca decir mentiras. Voy a ganar bien, pero tengo que decir mentiras, ay, pero yo voy a llevar una buena ofrenda a la iglesia. ¿Cree usted que estamos ahí haciendo la voluntad del Señor? ¿Y cree usted que eso es la voluntad del Señor? Si la voluntad del Señor es vuestra santificación, ¿cierto que no, queridos jóvenes? Aleluya, esa no es la voluntad del Señor. Siempre que lo miremos por ahí, vamos a encontrar la respuesta de parte del Señor. Es que su palabra es clara, aleluya. Su palabra es clara. Y si nos falta conocimiento, si nos falta sabiduría para entenderla, el Señor la da. Aleluya, clamemos a Él y Él la da. En 1 Juan 2, de 12 al 17 dice, aleluya, gloria al nombre de Jesús. 1 Juan 2, del 12 al 17 dice, aleluya, gloria a Jesús. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres hacer tú la voluntad de Dios? ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, querido joven? ¿Quieres hacerlo? El Señor Jesús está aquí, querido joven. Yo no sé con qué quizás mancha has venido, con qué mancha has vestido, te has vestido, con qué mancha has derramado, con qué mancha has derramado en tu vestido, aleluya, que es santo, porque a la presencia de Dios, cuando Él venga por su pueblo, tenemos que presentarnos santos y puros ante Él. Queremos alcanzar la vida eterna, ¿cierto que sí, queridos jóvenes? ¿Quiere usted vivir una vida agradable ante el Señor? Aleluya. ¿Quiere usted vivir, aleluya, permanecer para siempre, aleluya, en la eternidad con Jesús? Es así como lo podemos hacer. No es de cualquier manera, querido joven, no es de cualquier manera. No es solo viniendo a un culto, sentándome en una banca y yendo a mi casa y viviendo una vida normal como los otros. Si cojo rabia, hablo malas palabras. Si alguien me hace mal, también le hago mal. No es así que el Señor quiere que vivamos, queridos jóvenes. No es así con que alguien necesita palabra de ti y tú, por no leer la Biblia,
No tienes que decirle. No es así que quiere el Señor que vivamos, aleluya. El Señor quiere que vivamos hoy, aleluya, en una santificación viva. Gloria al nombre de Jesús. Que siempre estemos limpiando nuestros vestidos, que estemos limpiando nuestros corazones de todas aquellas cosas que al pasar de la vida nos ensucian. Aleluya, pero hoy está Jesucristo aquí y Él limpia tu vida, Él limpia tu alma, Él limpia tu corazón, aleluya. Él te limpia, hoy te quiere limpiar, hoy te quiere renovar. Y dice su palabra, renovados en el conocimiento. Es decir, que no solamente hoy el Señor puede renovar nuestro pensamiento, no solamente el Señor hoy puede renovar tu vestido, no solamente hoy el Señor puede renovar tu alma, sino que también puede renovar tu conocimiento, aleluya. Quizás dirás, yo oro, sí, yo oro, yo no hago esas cosas malas, yo busco al Señor, pero el Señor hoy te dice a ti también, querido joven, que Él quiere renovar tu conocimiento más, aleluya. Quiere que vivamos en su voluntad. Gloria al nombre de Jesús. Y ojalá, y yo le pido también al Señor que podamos llegar a ese nivel tan alto y tan profundo, en el cual podamos comprender la voluntad de Dios para con nosotros. Aleluya, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Repito, es que su voluntad es vuestra santificación. Que seamos diferentes a este mundo, que no seamos igual a los otros, que seamos diferentes. El Señor quiere que tú y yo nos vistamos de toda la armadura, aleluya, que nos ha dejado, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el apresto, aleluya, del evangelio. El Señor quiere que vivamos según su voluntad. Y como leíamos al comienzo, que decía David, vemos a un hombre conforme a la voluntad del Señor, un hombre que también peca, porque es que nos demuestran estos hombres que admiramos que no somos perfectos, cierto que no somos, pero estamos en este camino y el Señor, así como somos, nos acepta, pero no por eso nos vamos a quedar, ay, es que no soy perfecto, me equivoco, cierto que no. Vamos cada día buscando la mejoría en Él, vamos haciendo su voluntad, porque su voluntad es vuestra santificación. Y David decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ojalá que lleguemos a este nivel, querido hermano. Yo los invito a estar sobre sus pies. Aleluya.